El crepúsculo acariciaba el poblado de Águila Solitaria con dedos de fuego, mientras el viento susurraba secretos entre los edificios de madera desgastada. Clara Thornton, enfermera de manos firmes y mirada que no agachaba ante nadie, apretó su gastado maletín médico contra el pecho, mientras las puertas del hospital del condado se cerraban a sus espaldas por última vez. El atardecer de 1885 en el territorio de Arizona no perdonaba a quienes desafiaban las normas establecidas, especialmente a una mujer soltera que se atrevía a cuestionar los métodos del respetado Dr. Montgomery. Clara había perdido más que su empleo aquel día. Había perdido la posibilidad de ejercer su vocación en un pueblo donde los rumores galopaban más rápido que los mejores caballos. La joven de 28 años, con su cabello castaño recogido en un moño severo, y su vestido azul marino de corte sencillo, caminaba con determinación por la calle principal. Los comerciantes evitaban su mirada, las señoras murmuraban tras sus pañuelos de encaje, y los niños, influenciados por el veneno de los adultos, la observaban como si fuera una criatura de otro mundo. «Clara Thornton». La voz del sheriff Wilson retumbó entre los edificios. «Tenemos un asunto que requiere tu atención». Clara se detuvo, su espalda recta como una tabla. Había aprendido en los campos de batalla de la guerra civil que mostrar debilidad era invitar al desprecio. «Sheriff, me temo que ya no soy enfermera de este pueblo». El doctor Montgomery ha dejado eso muy claro. El sheriff, un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y ojos que habían visto demasiada violencia, se acercó sin prisa. «No vengo de parte del doctor. Vengo porque tenemos a un apache moribundo en la celda y ningún médico quiere atenderlo». Un murmullo recorrió la pequeña multitud que comenzaba a formarse. Los apaches, temidos y odiados a partes iguales, eran considerados poco más que animales salvajes por la mayoría de los habitantes. ¿Por qué habría de ayudar yo a un hombre cuando este pueblo acaba de darme la espalda? Clara levantó la barbilla, consciente de las miradas hostiles. «¿Por qué eres Clara Thornton?», respondió el sheriff con simplicidad. «Y nunca has dejado morir a nadie que pudieras salvar». Las palabras golpearon algo profundo en el corazón de Clara. Su padre, un médico de campo que la había criado solo tras la muerte de su madre, le había inculcado un código moral inquebrantable. La medicina no distinguía entre amigos y enemigos, entre justos y pecadores. Con un suspiro que contenía tanto resignación como determinación, Clara asintió. «Lléveme con él». La cárcel de Águila Solitaria era poco más que un edificio rectangular de adobe, con 3 celdas separadas por barrotes de hierro. El olor a sudor, sangre y desesperación impregnaba cada rincón. En la celda más alejada, sobre un catre desvencijado, yacía una figura inmóvil. «Lo encontramos en el cañón del Águila», explicó el sheriff mientras abría la celda. «Tenía esto». Le mostró un cuchillo ceremonial con símbolos grabados en el mango. «Creemos que es Halcón Negro, el hijo del jefe Nube Roja. Probablemente estaba explorando el territorio antes de un ataque». Clara se arrodilló junto al catre. El hombre, de piel cobriza y cabello negro como ala de cuervo, respiraba con dificultad. Una herida de bala en el costado supuraba, y la fiebre hacía brillar su piel con un sudor enfermizo. «Necesito agua limpia, alcohol, vendas, y mis instrumentos», ordenó Clara, olvidando por un momento que ya no tenía autoridad en el pueblo. Para su sorpresa, el sheriff asintió y ordenó a su ayudante que trajera lo solicitado. «Tienes hasta el amanecer», dijo antes de salir. «Si vive, lo interrogaremos. Si muere, bueno, será un apache menos del que preocuparnos». Sola con el herido, Clara comenzó a examinar la herida. «No moriré en tus manos, Blanca», susurró de repente el apache en un inglés sorprendentemente claro, aunque entrecortado por el dolor. Clara no mostró sorpresa. «No morirás si puedo evitarlo», respondió con calma, «aunque parece que has hecho un buen intento». Durante las siguientes horas, Clara luchó contra la infección, con la precisión de quien ha visto demasiada muerte para temerla. Extrajo la bala alojada peligrosamente cerca del hígado, limpió la herida y aplicó una cataplasma de hierbas que había aprendido a preparar de una curandera cherokee durante la guerra. El apache, que se mantuvo consciente durante gran parte del procedimiento, la observaba con ojos negros insondables.
No gritó ni se quejó, incluso cuando el dolor debía ser insoportable. «Eres valiente para ser una mujer blanca», murmuró cuando Clara terminó de vendarlo. «Y tú eres observador para estar medio muerto», replicó ella, limpiando la sangre de sus manos. Un amago de sonrisa apareció en los labios del guerrero. «Mi nombre es Nakoje», dijo después de un largo silencio. «Significa oso que camina». Clara levantó la mirada, sorprendida por la voluntaria presentación. «Clara Thornton», respondió. «Significa clara y espina, aunque dudo que eso tenga algún significado especial». «Todo nombre tiene poder», respondió Nakoje. «El tuyo habla de luz y fuerza». A medianoche, cuando la fiebre finalmente cedió, Clara se permitió un momento de descanso. Se sentó en el suelo de tierra apisonada, apoyando la espalda contra la pared fría. El apache la observaba con una intensidad inquietante. «¿Por qué me salvaste?», preguntó finalmente. «Tu gente me habría dejado morir». Clara meditó su respuesta. «No salvo a las personas porque sean mi gente o no. Las salvo porque puedo hacerlo». «Una respuesta simple para una pregunta compleja», observó Nakoje. «A veces las respuestas simples son las únicas verdaderas», replicó ella. El amanecer llegó con pasos sigilosos, colándose entre los barrotes de la pequeña ventana. Clara, que había caído en un sueño ligero, despertó sobresaltada al oír el ruido de botas acercándose. El sheriff venía acompañado del Dr. Montgomery, un hombre corpulento de barba canosa y ojos pequeños y mezquinos. «Veo que ha sobrevivido», observó el doctor con evidente decepción. «Sorprendente, considerando que fue atendido por una mujer que cree saber más que sus superiores». Clara se levantó, sacudiendo el polvo de su falda. La herida estaba limpia. La bala no dañó órganos vitales. Con descanso y cuidados adecuados sobrevivirá. «Descanso y cuidados», repitió el doctor con sorna. «¿Crees que vamos a gastar recursos en un salvaje que probablemente ha matado a decenas de los nuestros?» «Juré salvar vidas, no juzgarlas», respondió Clara, enfrentando la mirada del médico. El sheriff interrumpió la tensa confrontación. «El prisionero será trasladado a Fort Buchanan mañana. El ejército tiene planes para él». Clara sabía lo que eso significaba. Los apaches capturados raramente sobrevivían al interrogatorio militar. Miró a Nakoje, que mantenía una expresión impasible, aunque ella sabía que entendía cada palabra. «Necesita atención médica durante al menos una semana antes de poder ser trasladado», declaró con firmeza. El doctor Montgomery soltó una carcajada. «¿Y quién se la proporcionará? Ha sido despedida, querida. Ya no tienes autoridad aquí». «Yo lo haré», respondió una voz desde la puerta de la cárcel. Todos se volvieron para encontrarse con Martha Sullivan, la maestra de la escuela, una mujer menuda de 40 años con gafas redondas, y una determinación que desmentía su apariencia frágil. «Clara puede quedarse en mi casa y atender al prisionero aquí cada día». El sheriff y el doctor intercambiaron miradas de desconcierto. Martha Sullivan era respetada en el pueblo, la hija del fundador de Águila Solitaria y viuda de un héroe de guerra. «Señora Sullivan», comenzó el sheriff, «esto no es asunto suyo. Todo lo que ocurre en este pueblo es asunto mío, Sheriff Wilson», respondió Martha con aplomo. «Mi padre construyó Águila Solitaria para que fuera un lugar de justicia, no de barbarie. Si vamos a entregar a un hombre herido al ejército, al menos asegurémonos de que pueda mantenerse en pie para enfrentar lo que sea que le espere». El doctor, visiblemente contrariado, se dirigió al sheriff. «Haz lo que quieras, Wilson, pero cuando este salvaje escape y mate a todos en su camino, la sangre estará en tus manos». Tras la partida del médico, el sheriff consideró la propuesta de Martha. 3 días, concedió finalmente. Después de eso, el apache irá a Fort Buchanan, con o sin la bendición médica de la señorita Thornton. Martha sintió, satisfecha con la pequeña victoria. «Ven, Clara, necesitas descansar para poder continuar tu trabajo». Antes de salir, Clara miró una última vez a Nakoje. El guerrero apache mantenía su expresión neutra, pero sus ojos transmitían algo que podría interpretarse como gratitud. La casa de Martha Sullivan, situada en la parte alta del pueblo, era modesta pero acogedora.
Libros de diversas materias llenaban las estanterías, y un piano vertical ocupaba un lugar de honor en la sala de estar. Nunca entendí por qué el Dr. Montgomery te despidió, comentó Marta mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Eres la mejor enfermera que ha tenido este pueblo. Clara sopló suavemente sobre su té. Cuestioné su método para tratar la fiebre tifoidea en los niños Collins. Insistía en sangrías cuando lo que necesitaban era hidratación y quinina. Hizo una pausa, recordando la discusión acalorada. Los niños sobrevivieron, pero mi reputación no. Marta asintió comprensivamente. Los hombres como Montgomery no toleran que una mujer tenga razón cuando ellos están equivocados. Estudió a Clara por encima de sus gafas. ¿Qué harás ahora? ¿Irás a Tucson? Siempre necesitan enfermeras en la ciudad. Clara contempló el líquido ambarino en su taza. No lo sé. Quizás sea el momento de buscar un nuevo comienzo en algún lugar donde mi reputación no me preceda. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Marta, Clara no podía conciliar el sueño. La imagen de Nakoje, con su estoicismo frente al dolor y su dignidad intacta a pesar de las circunstancias, no abandonaba su mente. Había algo en aquellos ojos oscuros, algo que trascendía el miedo y el odio que separaba a sus pueblos. Al amanecer, Clara regresó a la cárcel con su maletín médico. El ayudante del sheriff, un joven llamado Thomas, la dejó entrar de mala gana. Está despierto desde antes del alba, informó. No ha dicho una palabra, pero no me gusta cómo mira, como si estuviera memorizando cada detalle para volver y matarnos a todos. Clara ignoró el comentario y entró en la celda. Nakoje estaba sentado en el catre, con la espalda recta a pesar del dolor que debía sentir. Su mirada se suavizó ligeramente al verla. He traído alimento y medicinas, dijo Clara, mostrándole un recipiente con caldo y pan, además de una infusión de hierbas para combatir la infección. Nakoje aceptó el alimento con un gesto de agradecimiento. Mientras comía con gestos medidos y elegantes, Clara examinó su herida. Estaba cicatrizando bien, sin signos de infección. Tu gente vendrá a buscarte, comentó Clara en voz baja, asegurándose de que Thomas no pudiera oírla desde su puesto en la entrada. Nakoje la miró con intensidad. Mi gente cree que estoy muerto. No arriesgarán vidas por un cadáver. ¿Y tu padre? ¿No es cierto que eres el hijo del jefe Nube Roja? Una sombra cruzó el rostro del apache. Mi padre enterró mi espíritu cuando elegí el camino de la paz. Para él, ya estoy muerto hace mucho tiempo. Clara se sorprendió ante la revelación. ¿El camino de la paz? Pero te encontraron con un cuchillo ceremonial, explorando territorio blanco. No todos los que caminan en silencio buscan sangre, respondió enigmáticamente Nakoje. Algunos buscamos entender al enemigo para encontrar un terreno común. Durante los 2 días siguientes, Clara pasó horas con Nakoje, curando su herida y escuchando historias de la cultura apache. Le habló de los ritos de paso, de la conexión sagrada con la tierra, y de cómo su pueblo había sido empujado cada vez más hacia territorios inhóspitos. A cambio, Clara compartió su propia historia, cómo había perdido a su madre siendo niña, cómo su padre le había enseñado el arte de la medicina y cómo había servido como enfermera durante la guerra civil, viendo morir a jóvenes de ambos bandos bajo sus manos. La muerte no distingue entre uniformes, comentó Clara, ni entre el color de la piel. Tu sabiduría es profunda para una mujer tan joven, observó Nakoje. El sufrimiento es un maestro eficaz, aunque cruel, respondió ella. La tarde del tercer día, el sheriff Wilson apareció en la celda. Los soldados de Fort Buchanan llegarán mañana al amanecer, anunció. Prepara al prisionero. Clara asintió, ocultando la angustia que sentía. Durante esos 3 días, había llegado a respetar profundamente a Nakoje. La idea de entregarlo a un destino de tortura y probable ejecución le resultaba insoportable. Esa noche, mientras Nakoje dormía, Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Regresó a casa de Marta, y escribió una carta detallada, explicando sus acciones y pidiendo perdón por los problemas que causaría. A medianoche, vestida completamente de negro, y con el cabello oculto bajo un sombrero, Clara se deslizó hasta la parte trasera de la cárcel. Thomas, el ayudante del sheriff, roncaba suavemente en su silla.
Las llaves colgaban tentadoramente de un gancho en la pared. Con el corazón martillando en su pecho, Clara tomó las llaves y se dirigió a la celda de Nakoje. El apache estaba despierto, como si hubiera estado esperándola. «¿Vienes a liberarme?», afirmó más que preguntó. «Vengo a ofrecerte una opción», corrigió Clara mientras abría la celda. «Puedes esperar a los soldados mañana, o puedes intentar regresar con tu gente». Nakoje la estudió en silencio durante un largo momento. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí?», Clara sostuvo su mirada. «Porque he visto demasiada muerte sin sentido. Porque creo que tu voz de paz vale más que tu cuerpo sacrificado en nombre del odio». Con movimientos cuidadosos para no agravar su herida, Nakoje se puso en pie. «Vendrás conmigo», declaró con una certeza que no admitía discusión. «¿Qué?». «No, no puedo», comenzó Clara, pero se detuvo al ver la determinación en los ojos del apache. «Si te quedas, te culparán. Te castigarán. Quizás te maten». «¿Razón?», o con acento agudo Nakoje. «Entre mi gente estarás a salvo». «Tu padre me despreciará igual que desprecia tu camino de paz», argumentó Clara. «Mi padre respeta la valentía y la habilidad. Tú tienes ambas», respondió él, tomando su mano. «Además, no te llevo a la aldea de mi padre, sino a un lugar donde apaches y otros pueblos viven en paz, lejos de los ojos del hombre blanco». La decisión pendía en el aire como una gota de agua a punto de caer. Clara pensó en su vida en Águila Solitaria, en el desprecio del Dr. Montgomery, en las miradas recelosas de los habitantes. Pensó en Martha Sullivan, la única que había mostrado compasión. Pero también pensó en un futuro atrapada en convencionalismos, en una sociedad que nunca valoraría completamente sus habilidades por el simple hecho de ser mujer. «Si voy contigo», dijo finalmente, «no será como prisionera o como deudora. Iré como igual, libre de elegir mi camino en cualquier momento». Nakoje inclinó la cabeza en señal de respeto. «Así será». Bajo el manto protector de la noche sin luna, Clara y Nakoje se deslizaron fuera del pueblo. Clara había dejado su maletín médico en la casa de Marta junto con la carta, llevando solo lo esencial en una pequeña bolsa: algunas vendas, medicinas básicas, un cuchillo pequeño y la brújula que había pertenecido a su padre. Caminaron durante horas, adentrándose en territorio cada vez más agreste. La herida de Nakoje parecía molestarle poco, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador natural. Al amanecer, llegaron a un pequeño arroyo donde 2 caballos esperaban, atados discretamente entre la vegetación. «¿Cómo?», comenzó Clara, asombrada. «No todos los blancos odian a mi pueblo», explicó Nakoje. «El viejo Jensen, que vive en la cabaña cerca del cañón, ha comerciado con nosotros durante años. Dejé los caballos a su cuidado antes de ser capturado». Clara acarició el cuello del caballo pinto que sería el suyo, maravillada ante la previsión de Nakoje. «Planeaste esto desde el principio». «Planeé mi escape», corrigió el apache con una leve sonrisa. «Tu presencia es un regalo inesperado del Gran Espíritu». Mientras tanto, en Águila Solitaria, el sheriff Wilson descubría la celda vacía y a Thomas profundamente dormido, con evidentes signos de haber sido drogado. La carta de Clara, encontrada por Marta, explicaba que había puesto láudano en el café del ayudante para facilitar la fuga, asumiendo toda la responsabilidad. «Esa mujer ha perdido el juicio», exclamó el Dr. Montgomery cuando se enteró de la noticia. «Liberar a un salvaje que seguramente volverá para masacrarnos a todos». Martha Sullivan, con la dignidad que la caracterizaba, defendió a su amiga. «Clara Thornton tiene más honor y compasión en un solo dedo que la mayoría de los hombres de este pueblo en todo su cuerpo. Si ha liberado al apache, tendría razones poderosas para hacerlo». La noticia de la fuga se extendió como fuego en pradera seca. En menos de una hora, un grupo de voluntarios se había formado para perseguir a los fugitivos. El sheriff, reacio pero presionado por la opinión pública, encabezó la partida. Mientras los jinetes se alejaban en una nube de polvo, Marta observaba desde el porche de su casa, sosteniendo el maletín médico de Clara contra su pecho como un talismán. «Que Dios te proteja, Clara Thornton», murmuró, «y que encuentres la paz que este mundo te negó».
Clara y Nakoje cabalgaban hacia el oeste, siguiendo rutas conocidas solo por los pueblos nativos. El territorio se volvía cada vez más agreste, con cañones profundos y mesetas escarpadas que ofrecían protección natural contra perseguidores. A pesar de la gravedad de su situación, Clara sentía una extraña sensación de libertad. Por primera vez en su vida adulta, no estaba limitada por las expectativas sociales ni por el deber hacia otros. El viento en su rostro, y el ritmo constante del caballo bajo ella tenían algo primitivo y reconfortante. ¿En qué piensas?, preguntó Nakoje durante un breve descanso para dar de beber a los caballos. Clara contempló el horizonte infinito. En cómo la vida puede cambiar completamente en un instante. Ayer era una enfermera deshonrada en un pueblo fronterizo. Hoy soy una fugitiva cabalgando hacia lo desconocido con un guerrero apache. Nakoje asintió comprensivamente. Mi gente cree que el destino no es un camino recto, sino un círculo que a veces nos lleva lejos para devolvernos a nuestro verdadero propósito. ¿Y cuál crees que es mi verdadero propósito?, preguntó Clara, genuinamente interesada. El apache la miró con intensidad. Eso solo tú puedes descubrirlo. Pero creo que no es coincidencia que nuestros caminos se hayan cruzado. Al atardecer del segundo día de viaje, alcanzaron una formación rocosa que parecía una mano extendida hacia el cielo. Nakoje desmontó y guió a Clara hacia una abertura casi invisible entre las rocas. Debemos continuar a pie, explicó. El sendero es demasiado estrecho para los caballos. Después de asegurar a los animales con suficiente agua y comida, se adentraron en el pasaje. El camino serpenteaba entre paredes de roca rojiza, a veces tan estrechas que debían avanzar de costado. Este es un lugar sagrado, murmuró Nakoje. Pocos blancos han puesto sus ojos en él. Tras media hora de caminata, el pasaje se abrió repentinamente a un valle oculto. Clara contuvo el aliento ante la visión. Un pequeño oasis de verdor se extendía ante ellos, con un arroyo cristalino cruzando el centro y pequeñas estructuras de adobe y madera dispersas armónicamente en el paisaje. Bienvenida a Tseyi, dijo Nakoje con orgullo evidente. El Valle de la Paz. Mientras descendían hacia el valle, Clara notó que no solo había apaches. Distinguió a personas que parecían ser navajos, algunos blancos, e incluso lo que parecían ser familias mexicanas. Este lugar, comenzó, abrumada por lo que veía. Es un refugio para todos los que buscan vivir en armonía, completó Nakoje. Hace 10 años, mi abuelo tuvo una visión, un lugar donde los hijos de todas las razas pudieran encontrar común entendimiento. Pocos creyeron posible tal sueño, pero él persistió. Cuando murió, decidí continuar su legado, aunque eso significara el rechazo de mi padre. Un grupo de niños se acercó corriendo al verlos. Para sorpresa de Clara, los pequeños apaches, navajos y blancos por igual, saludaron a Nakoje con gritos de alegría, rodeándolo y tocando su ropa como para asegurarse de que era real. Te creíamos muerto, oso que camina, dijo un anciano que se aproximaba apoyado en un bastón tallado. Las noticias de tu captura llegaron hace una semana. Habría muerto sin la intervención de esta mujer, respondió Nakoje, señalando a Clara. Clara Thornton, sanadora blanca con corazón valiente. El anciano, que se presentó como Cabello Blanco, estudió a Clara con ojos sabios y cansados. Has traído de vuelta a nuestro guía más preciado. El valle está en deuda contigo. Esa noche, sentada junto al fuego central del valle, Clara escuchó historias sobre cómo Tseyi había nacido y crecido. Aprendió que muchos de sus habitantes eran refugiados. Apaches que rechazaban la guerra eterna, blancos que habían perdido todo en conflictos fronterizos o que habían sido expulsados por casarse con nativos, mexicanos desplazados por las cambiantes fronteras políticas. No pretendemos cambiar el mundo exterior, explicó Nakoje. Solo crear un espacio donde demostrar que otra forma de vida es posible. A medida que pasaban los días, Clara encontró su lugar en la comunidad. Sus habilidades médicas eran invaluables, combinando sus conocimientos formales con la sabiduría herbolaria de los curanderos nativos. Estableció una pequeña clínica en una de las estructuras de adobe, donde trataba desde partos hasta heridas de caza. Mientras tanto,
El grupo de búsqueda liderado por el sheriff Wilson había perdido el rastro de los fugitivos en el desierto. Tras una semana de búsqueda infructuosa, la mayoría de los voluntarios regresaron a Águila Solitaria, convencidos de que el apache y la enfermera habían perecido en el inhóspito territorio. Solo el sheriff, acompañado por 2 hombres particularmente tercos, persistió en la búsqueda, no por sentido de justicia, sino porque Wilson había comenzado a obsesionarse con Clara Thornton. No podía aceptar que una mujer lo hubiera burlado tan completamente, drogando a su ayudante y liberando a un prisionero bajo sus narices. La encontraré aunque tenga que rastrear cada rincón de este maldito desierto, juró una noche, mirando las estrellas con ojos enrojecidos por el cansancio y la determinación enfermiza. En Tsegi, el tiempo transcurría con una cadencia diferente. Clara aprendió la lengua apache, mientras enseñaba a los niños del valle a leer y escribir en inglés y español. Su relación con Nakoje se profundizó, transformándose gradualmente de respeto mutuo a un vínculo más íntimo y complejo. Una tarde, mientras recogían hierbas medicinales en las laderas del valle, Nakoje tomó la mano de Clara. «Has traído sanación no solo a los cuerpos, sino también a los espíritus», dijo con voz grave. «Mi corazón te reconoce como compañera de camino». Clara, sorprendida por la declaración directa, no retiró su mano. «También mi corazón te reconoce», respondió con sinceridad, «pero nuestros mundos son tan diferentes». «Aquí, en Tsegi, creamos nuestro propio mundo», respondió él. «No uno apache, no uno blanco, sino uno nuevo que toma lo mejor de ambos». El beso que siguió selló un pacto sin palabras, un compromiso que trascendía barreras culturales y prejuicios arraigados. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Clara comprendió que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una visión compartida de lo que el mundo podría ser. 6 meses después de la llegada de Clara a Tsegi, el equilibrio del valle se vio amenazado. Un cazador blanco, perdido en las montañas, tropezó accidentalmente con el pasaje secreto. Aunque fue recibido con hospitalidad y enviado de regreso con provisiones y guía para encontrar el camino a la civilización, el daño estaba hecho. El secreto de Tsegi había sido comprometido. «Debemos prepararnos», advirtió Nakoje en el Consejo de Ancianos. «Pronto vendrán más». Clara, que ahora formaba parte del consejo como sanadora principal, propuso una idea audaz. En lugar de esperar a ser descubiertos, quizás deberíamos rebelarnos por nuestra propia voluntad, pero en nuestros términos. La propuesta causó conmoción. Algunos argumentaron que la exposición significaría el fin de su refugio. Otros temían represalias del ejército o de las tribus que consideraban traidores a los habitantes apaches del valle. «No sugiero abrir nuestras puertas a cualquiera», aclaró Clara, «sino establecer contacto controlado con aquellos que podrían entender y respetar nuestra visión. Comerciantes, misioneros comprensivos, periodistas con mente abierta». Después de días de deliberación, el Consejo acordó un plan. Enviarían emisarios a comunidades seleccionadas, comenzando con Martha Sullivan en Águila Solitaria, cuya integridad Clara podía garantizar. Lo que nadie en Tsegi podía prever era que el sheriff Wilson, consumido por su obsesión, había continuado su búsqueda durante todos esos meses, siguiendo rumores, interrogando a tramperos solitarios y comerciantes itinerantes, había ido acercándose gradualmente al secreto del Valle Oculto. Y así, en una fría mañana de invierno, 2 destinos convergían hacia Tsegi: Martha Sullivan, invitada como amiga y potencial aliada, y el sheriff Wilson, determinado a capturar a la mujer que había desafiado su autoridad, y al apache que consideraba a un criminal. La luz del amanecer teñía de oro las paredes del valle, cuando Nakoje despertó con un presentimiento inquietante. Años de vida como guerrero le habían enseñado a confiar en esas sensaciones, tan tangibles para él como el viento que soplaba entre las rocas de Tsegi. A su lado Clara dormía plácidamente, su respiración tranquila contrastando con la creciente tensión que él sentía. «Algo se acerca», murmuró Nakoje, abandonando silenciosamente la cama para contemplar el valle desde la pequeña ventana de su hogar compartido. Las primeras señales de actividad comenzaban a manifestarse en la comunidad. Mujeres que salían a recoger agua del arroyo, ancianos que encendían fuegos para combatir el frío matutino, niños que correteaban persiguiendo a un perro juguetón. La escena rebosaba una paz que parecía invulnerable.
Pero Nakoje sabía que la serenidad era siempre el estado más frágil de la existencia. Clara se incorporó, frotándose los ojos y reconociendo de inmediato la postura vigilante de su compañero. En los 6 meses que llevaban juntos, había aprendido a leer su cuerpo como un libro abierto, a reconocer cuando su espíritu estaba inquieto. «¿Qué ves?», preguntó, uniéndose a él junto a la ventana. «Nada. ¿Y eso es lo que me preocupa?», respondió Nakoje. «El coyote calla cuando el lobo se acerca». Clara escudriñó el horizonte, pero solo vio las mismas montañas rojizas que protegían su santuario. «Los emisarios debieron haber llegado a Águila Solitaria ayer», comentó. «Marta nos enviará un mensaje cuando sea seguro proceder». Nakoje asintió, pero la inquietud no abandonó sus ojos. «La confianza en tu amiga no me preocupa. Es el silencio del desierto lo que habla a mi corazón». Desayunaron frugalmente, compartiendo pan de maíz y té de hierbas mientras discutían los planes para el día. Clara tenía 3 pacientes que visitar: una mujer navajo cercana al parto, un anciano con problemas respiratorios, y un niño blanco con una pierna fracturada semanas atrás. «Cabello Blanco quiere verte después del consejo matutino», mencionó Clara mientras recogía su botiquín médico, una peculiar combinación de instrumentos occidentales y remedios nativos. «Dice que ha tenido sueños que debes interpretar». «Los sueños del anciano siempre han sido ventanas al futuro», respondió Nakoje. «Iré a verlo antes del mediodía». Se despidieron con un beso breve pero intenso, un gesto que todavía sorprendía a algunos habitantes del valle. La unión entre la enfermera blanca y el líder apache simbolizaba para muchos la esencia misma de Tseye. La posibilidad de armonía entre mundos que fuera parecían irreconciliables. Clara recorrió los senderos serpenteantes que conectaban las viviendas del valle, saludando a sus habitantes con una mezcla de palabras apaches, inglesas y españolas. Los niños corrían a su encuentro, fascinados por el estetoscopio que llevaba colgado al cuello, y que a veces les permitía escuchar el latido de sus propios corazones. Su primera visita fue a Estrella Nocturna, una joven navajo de apenas 17 años que esperaba su primer hijo. La chica había llegado a Tseye 6 meses antes que Clara, huyendo de un matrimonio forzado con un comerciante blanco 30 años mayor que ella. «El bebé se mueve como un potro salvaje», comentó Estrella Nocturna mientras Clara palpaba su vientre abultado. «¿Es una señal de fortaleza?». Clara sonrió. «Es señal de vida plena, que es la mayor fortaleza». Examinó cuidadosamente a la joven, satisfecha con la posición del bebé y los signos vitales de la madre. «Faltan pocos días. El pequeño vendrá con la próxima luna nueva». Después de dejar instrucciones precisas y algunas hierbas para aliviar el dolor de espalda, Clara continuó hacia la cabaña de Águila Vieja, un antiguo rastreador apache que ahora sufría lo que la medicina occidental llamaría enfisema, resultado de décadas expuesto a tormentas de arena y noches heladas. Lo encontró sentado frente a su hogar, tallando meticulosamente una figura en madera de cedro. Sus manos, nudosas como raíces de mezquite, trabajaban con una precisión sorprendente considerando su edad avanzada. «Esta mañana, mi pecho canta como cuervos anunciando tormenta», dijo el anciano sin levantar la vista de su trabajo. Clara preparó una infusión de corteza de cerezo silvestre, miel y una pizca de raíz de echinacea, remedio que combinaba conocimientos de ambas medicinas. «Bebe esto mientras está caliente y mantén la espalda cubierta», instruyó. «El invierno quiere instalarse en tus huesos, pero no debemos permitírselo». Águila Vieja tomó la taza con manos temblorosas. «Tus remedios alejan a los espíritus de la enfermedad», reconoció. «Pero hoy no es mi cuerpo lo que me preocupa sino el cielo». Clara siguió su mirada hacia el horizonte occidental. «¿Qué ves allí?» «Nubes que no traen lluvia sino sombras», respondió enigmáticamente el anciano. «Cuida bien a Oso que camina. Su corazón es fuerte, pero incluso el roble se quiebra ante la tormenta adecuada». Las palabras inquietaron a Clara, especialmente porque se sumaban al presentimiento de Nakoje. Algo flotaba en el aire de Tseye ese día, una tensión apenas perceptible pero innegable para quienes sabían escuchar los susurros del viento. Su última visita fue a Tommy Jenkins, un niño de 8 años que había llegado al valle con su madre viuda después de que los apache mezcaleros atacaran su pequeña granja. Por una ironía del destino, ahora vivía entre aquellos a quienes había aprendido a temer,
descubriendo que las etiquetas simplistas de salvajes y civilizados se disolvían ante la realidad de personas reales con sueños, temores y esperanzas. «Señorita Clara», exclamó el niño al verla entrar, «mire cuánto puedo doblar la pierna hoy». Clara examinó la extremidad, que se había fracturado cuando Tommy cayó de un árbol mientras jugaba con niños apache. La herida había sanado notablemente bien gracias a una combinación de entablillado adecuado y cataplasmas de hierbas. «Impresionante», comentó Clara, genuinamente complacida. «Pronto correrás tan rápido como venado veloz». La madre de Tommy, Sara, observaba desde un rincón mientras remendaba ropa. Su transformación desde la llegada al valle había sido notable. De una mujer aterrorizada y quebrada por la tragedia, se había convertido en una presencia serena que incluso había comenzado a aprender la lengua apache. «Los niños planearon una excursión a la cascada menor», comentó Sara. «Tommy está impaciente por unirse a ellos». Clara consideró la cuestión médicamente. «La fractura ha sanado bien. Unas semanas más de fortalecimiento y podrá corretear como antes». Se volvió hacia el niño con expresión seria. «Pero debes prometer que no intentarás trepar a árboles demasiado altos nuevamente». «Lo prometo», respondió Tommy solemnemente, aunque sus ojos traviesos sugerían que la promesa tenía fecha de caducidad. Al salir de la cabaña de los Jenkins, Clara notó mayor actividad en el centro del valle. Nakoje había convocado una reunión del consejo, algo inusual fuera del horario establecido. Apresuró el paso, intrigada y ligeramente preocupada. El consejo de Tseyi se reunía en un círculo de piedras, bajo un gran enebro centenario. A diferencia de las estructuras jerárquicas de la sociedad blanca, aquí todos los miembros tenían voz, aunque se respetaba especialmente la sabiduría de los ancianos y la experiencia de los líderes probados como Nakoje. Cuando Clara llegó, Cabello Blanco estaba hablando, su voz cascada pero potente llenando el espacio sagrado. «El gran espíritu me mostró águilas con estrellas en el pecho», relataba el anciano, describiendo su visión nocturna. «Volaban sobre nuestro valle, no con intención de atacar, sino de observar. Y tras ellas, lobos hambrientos seguían su sombra». Nakoje escuchaba con atención, su rostro una máscara impenetrable para la mayoría, pero Clara podía ver la tensión en la línea de su mandíbula. «¿Águilas con estrellas?», preguntó Cuervo Risueño, uno de los guerreros más jóvenes. «¿Qué significa?». «Soldados», intervino Clara, comprendiendo la metáfora. «Águilas con estrellas son soldados. El ejército». Un murmullo recorrió el círculo. La presencia militar en la región había aumentado en los últimos meses, con nuevas fortificaciones establecidas para proteger a los colonos blancos y pacificar a las tribus rebeldes. «¿Y los lobos que siguen su sombra?», preguntó Flor de Primavera, una anciana navajo. Nakoje finalmente habló. «Cazarrecompensas. Rastreadores. Hombres que buscan recompensas por apache hostiles». Miró a Clara significativamente. «O por fugitivos blancos». La realización golpeó a Clara con fuerza física. Los emisarios enviados a Águila Solitaria podrían haber sido interceptados. O peor, seguidos de regreso a Tseyi. «Debemos enviar exploradores», propuso Nakoje. «Verificar los caminos del norte y el oeste». El consejo acordó rápidamente. 4 hombres, 2 apaches y 2 navajos partirían inmediatamente. Mientras tanto, se reforzaría la vigilancia en los accesos ocultos al valle. Mientras el consejo se disolvía, Clara se acercó a Nakoje. «¿Crees que encontraron a nuestros emisarios?». Él colocó una mano reconfortante en su hombro. «El tiempo lo dirá. Pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Marta nunca traicionaría nuestra ubicación», afirmó Clara con convicción. «Confío en tu juicio sobre tu amiga», respondió Nakoje, «pero incluso el mensajero más leal puede ser seguido sin saberlo». La tarde transcurrió con una calma tensa. Los niños, ajenos a las preocupaciones de los adultos, continuaron con sus juegos y lecciones. Clara impartía clases de lectura 3 veces por semana, mientras Nakoje enseñaba habilidades de rastreo y supervivencia. Durante la clase de ese día,
Clara notó que los pequeños estaban inquietos, como si percibieran la ansiedad que flotaba en el aire del valle. «Señorita Clara», preguntó Luna pequeña, una niña mestiza de 6 años, «¿es verdad que vendrán hombres malos a llevarnos?» Clara intercambió miradas con Venado Veloz, el joven apache que la asistía en las lecciones. ¿Cómo habían escuchado los niños sobre las preocupaciones del consejo? «Nadie va a llevaros a ninguna parte», respondió con firmeza, aunque consciente de que no podía garantizar tal promesa. «Tseji es vuestro hogar, y todos aquí os protegeremos. Mi padre dice que los soldados de chaqueta azul quieren ponernos en jaulas», insistió otro niño, hijo de un guerrero chiricahua que había abandonado el camino de la guerra. Clara cerró el libro de cuentos que había estado leyendo. Estos niños merecían honestidad, adaptada a su comprensión, pero honestidad al fin. «Hay personas en el mundo exterior que no entienden nuestra forma de vida aquí», explicó. «Temen lo que no comprenden. Pero también hay personas buenas allí fuera, que quieren ayudarnos y proteger lo que hemos construido. Como su amiga Marta», comentó Venado Veloz, que había escuchado las historias de Clara sobre la maestra de escuela. «Sí, como Marta», confirmó Clara, «y hay muchos más. Nuestra tarea es encontrarlos y mostrarles que la paz entre diferentes pueblos no solo es posible, sino hermosa». Los niños parecieron tranquilizarse con esta explicación, y la lección continuó. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de urgencia. La mención de Marta había reavivado su preocupación por los emisarios y por su vieja amiga. Al atardecer, cuando los exploradores aún no habían regresado, Nakoje organizó patrullas adicionales alrededor del perímetro del valle. Clara lo encontró supervisando la distribución de armas, principalmente arcos y lanzas, pero también algunos rifles obtenidos mediante trueque con comerciantes simpatizantes. «No derramaremos la primera sangre», le explicó mientras probaba la tensión de un arco. «Pero tampoco permitiremos que la violencia entre a Tseji sin resistencia». Clara asintió, comprendiendo la difícil posición de Nakoje. Como líder de una comunidad pacífica, aborrecía la violencia, pero como protector de su gente, no podía permitirse el lujo de la pasividad ante amenazas reales. «Prepararé la clínica por si hay heridos», dijo ella, pragmática. Sus años como enfermera de guerra le habían enseñado a esperar lo peor mientras se trabajaba por lo mejor. Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno cuando el vigía apostado en la entrada norte del valle emitió un silbido de alerta. Todos los adultos se tensaron, algunos corriendo a buscar refugio con los niños, otros tomando posiciones defensivas previamente acordadas. Nakoje y Clara se apresuraron hacia la entrada, donde Cuervo Risueño señalaba hacia el sendero que serpenteaba entre las rocas. «2 jinetes», informó. «Uno de ellos es Halcón Sereno». Entrecerró los ojos forzando la vista en la creciente oscuridad. La otra figura es una mujer blanca. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Marta? Minutos después, sus sospechas se confirmaron cuando Martha Sullivan, con el cabello canoso escapando de su sombrero de viaje, y el rostro enrojecido por el esfuerzo, desmontó torpemente con la ayuda de Halcón Sereno. «¡Clara!», exclamó Marta al verla, abrazándola con fuerza. «Gracias a Dios que llegamos a tiempo». «¿A tiempo?», preguntó Clara, separándose para mirar el rostro de su amiga. «¿Qué ocurre?». Marta recuperó el aliento antes de responder, aceptando agradecida el agua que le ofrecía una mujer apache. «Wilson», dijo finalmente. «El sheriff Wilson nos ha estado siguiendo durante meses. Ha interrogado a cada vagabundo comerciante y colono desde Águila Solitaria hasta la frontera». Nakoje se tensó visiblemente. «¿Sabe de Tseji?». Marta negó con la cabeza. «No con certeza. Pero tiene rumores, fragmentos de información. Y lo peor. Ha conseguido que un destacamento del fuerte Buchanan lo acompañe, alegando que ha descubierto un campamento de apaches hostiles donde se retiene a rehenes blancos». Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La acusación era tan absurda como peligrosa, exactamente el tipo de mentira que el ejército necesitaba para justificar un ataque. «¿Cuántos soldados?», preguntó Nakoje, siempre práctico. 12, respondió Halcón Sereno antes que Marta. «Los vimos acampar a 3 horas de aquí, en el cañón del Águila Rota. El sheriff va con ellos, y 2 hombres más que parecen cazarrecompensas». Nakoje asintió, procesando la información. «¿Vienen directamente hacia el valle?». «No,
respondió Marta. Por ahora buscan en la dirección equivocada, hacia el sur. Pero Wilson es persistente. Eventualmente encontrará el camino correcto. El consejo se reunió de emergencia bajo las estrellas. La noticia se había extendido por el valle, y un aire de ansiedad contenida impregnaba la noche. Debemos evacuar, propuso Flor de Primavera. Tenemos rutas de escape hacia el norte, hacia tierras Navajo donde nos darían refugio temporal. Abandonar Tselli sería admitir que nuestro sueño es imposible, objetó Cabello Blanco. Este valle ha sido nuestro hogar por una década. Aquí están enterrados nuestros muertos. Si nos quedamos y peleamos, solo confirmaremos las mentiras de Wilson, razón o con acento agudo Clara. Nos presentará como salvajes violentos que atacaron a soldados del gobierno. Nakoje había permanecido en silencio, escuchando cada opinión con la atención que caracterizaba su liderazgo. Finalmente habló, y todos callaron para escucharlo. No abandonaremos Tselli, declaró con voz firme, ni tampoco derramaremos sangre innecesariamente. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo. Hay un tercer camino. Explicó su plan con precisión militar. Enviarían mensajeros inmediatamente a 3 aliados externos. Un periodista de Denver conocido por sus artículos favorables a la causa indígena, un antiguo oficial del ejército que ahora abogaba por reformas en la política hacia los nativos, y un prominente clérigo cuáquero cuya misión se encontraba a 2 días de viaje. Les pediremos que vengan como testigos, continuó Nakoje. Mientras tanto, prepararemos el valle no para la guerra, sino para la demostración de nuestra verdad. Marta, invitada al consejo como emisaria externa, asintió aprobatoriamente. Wilson basa todo su caso en mentiras. La presencia de testigos respetados expondría esas falsedades. ¿Y si llegan antes que nuestros aliados?, preguntó Cuervo Risueño, siempre el pragmático. Entonces les daremos la bienvenida, respondió Nakoje con una leve sonrisa. Mostraremos al sheriff y sus soldados exactamente lo que somos. Una comunidad pacífica donde todos viven en armonía, no un campamento guerrero, ni un lugar de cautiverio. La audacia del plan provocó murmullos entre el consejo. Era arriesgado, incluso temerario, pero tenía una lógica poderosa. La mejor defensa contra la mentira era una verdad innegable, presentada sin temor. Esa noche, mientras el valle se preparaba siguiendo el plan de Nakoje, Clara encontró un momento de soledad con Martha. Las 2 amigas se sentaron junto al arroyo, bajo un cielo estrellado tan vasto que hacía parecer triviales los problemas humanos. Nunca pensé volver a verte, confesó Martha, tomando la mano de Clara. Cuando encontré tu carta y tu maletín médico, temí lo peor. Clara apretó la mano de su amiga. Lamento haberte causado tal preocupación, pero no podía dejar que ejecutaran a un hombre inocente, y tampoco podía quedarme después de ayudarlo a escapar. Martha estudió el rostro de Clara a la luz de la luna. Has cambiado, observó. Hay una serenidad en ti que nunca vi en Águila Solitaria. He encontrado mi lugar, respondió Clara simplemente. No solo un lugar físico, sino un propósito. ¿Y Nakoje?, preguntó Martha con delicadeza. Los rumores en el pueblo hablaban de secuestro, de que te había llevado contra tu voluntad. Pero veo cómo lo miras. Clara sonrió, agradecida por la percepción de su amiga. Los rumores rara vez capturan la verdad completa, ¿no es así? Nakoje me dio una opción cuando yo creía que todas mis puertas estaban cerradas. Me mostró que hay formas de sanar más allá de las que me enseñaron. ¿Lo amas? La pregunta era directa, típica de Martha. Con una profundidad que nunca creí posible, admitió Clara. Es como si toda mi vida hubiera estado caminando hacia él sin saberlo. Martha asintió, sin sorpresa ni juicio. El amor verdadero no conoce fronteras, querida. Mi propio Edward, que Dios lo tenga en su gloria, siempre decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Las 2 mujeres contemplaron el arroyo en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Martha habló nuevamente. Wilson ha perdido la razón en su obsesión por encontrarte, advirtió. Ya no es solo cuestión de justicia para él. Se ha convertido en algo personal,
como si tu fuga fuera un insulto a su hombría. Clara suspiró. Conocía bien ese tipo de orgullo masculino herido. Lo había visto en médicos cuyo diagnóstico ella había cuestionado. En oficiales cuyas órdenes había desobedecido para salvar vidas. ¿Crees que el plan de Nakoje funcionará?, preguntó. Marta consideró la pregunta cuidadosamente. Es arriesgado, admitió. Pero tiene una belleza moral que lo hace poderoso. Enfrentar el odio con hospitalidad, las mentiras con verdad viviente. Es el tipo de estrategia que desconcierta a hombres como Wilson, que solo entienden la fuerza bruta. En otra parte del valle, Nakoje se reunía con los mensajeros que partirían al amanecer. Les entregó cartas redactadas por Clara, explicando la situación y solicitando la presencia de los aliados con urgencia pero sin pánico. Viajen rápido pero con cautela, instruyó. Eviten caminos principales y no confíen en extraños, sin importar cuán amigables parezcan. Mientras supervisaba los preparativos, Nakoje sentía el peso de su responsabilidad como nunca antes. Tseji representaba más que un simple asentamiento. Era la materialización del sueño de su abuelo, un experimento viviente que demostraba que la coexistencia pacífica no era una utopía inalcanzable. Cuando terminó de dar instrucciones, buscó un momento de soledad en la colina que dominaba el valle. Desde allí, podía ver las pequeñas luces de las viviendas, cada una representando familias y vidas que dependían de sus decisiones. Tu carga es pesada esta noche, dijo una voz a sus espaldas. Era Cabello Blanco, que se había acercado con el sigilo que conservaba a pesar de su avanzada edad. Nakoje no se sorprendió por la presencia del anciano. Cada vida en el valle pesa en mis hombros, admitió. Y me pregunto si mi plan es sabio o simplemente arrogante. El anciano se sentó junto a él con movimientos deliberadamente lentos. La sabiduría y la arrogancia a menudo viajan por el mismo sendero, observó. La diferencia está en si escuchas los susurros del viento o solo el trueno de tu propio corazón. ¿Y qué dicen los vientos esta noche?, preguntó Nakoje. Cabello Blanco cerró los ojos, como escuchando algo imperceptible para oídos ordinarios. Dicen que el mañana trae cambios, pero que las raíces fuertes sobreviven a las tormentas. ¿Sobrevivirá Tseji? El anciano abrió los ojos, mirando directamente a Nakoje. Tseji no es solo este valle, hijo mío. Es una idea, un sueño vivo. Y los sueños tienen formas de persistir que ni siquiera la bala más certera puede detener. Nakoje reflexionó sobre estas palabras mientras observaba el valle que tanto amaba. Fuera cual fuera el resultado de los próximos días, la semilla que habían plantado no podría ser desarraigada completamente. La idea de Tseji, de un lugar donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, viviría en cada persona que había experimentado esta comunidad. Con esta certeza renovando su espíritu, Nakoje se levantó para enfrentar lo que vendría. El amanecer traería desafíos que probarían todo lo que Tseji representaba, pero también ofrecería la oportunidad de demostrar que otro camino era posible, incluso en un mundo dividido por el miedo y la desconfianza. El amanecer desplegó sus colores sobre Tseji como un manto protector, tiñendo las rocas rojizas con tonalidades doradas y púrpuras. Clara observaba desde la entrada de su clínica improvisada, mientras el valle despertaba con una actividad inusual. Los mensajeros habían partido antes de la primera luz, moviéndose como sombras entre los senderos ocultos que solo los nativos conocían. Nakoje se acercó por detrás, rodeando su cintura con brazos fuertes. Los niños están siendo llevados a las cuevas superiores, informó. Estarán seguros allí, con provisiones suficientes y adultos que los cuiden. Clara asintió, recostándose ligeramente contra su pecho. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Wilson nos encuentre? Si mantiene su rumbo equivocado hacia el sur, quizás 3 días. Si cambia de dirección. Nakoje dejó la frase sin terminar. Ambos sabían que podría ser cuestión de horas. El plan se había refinado durante la noche. El valle se prepararía no para la batalla, sino para recibir visitas. Las armas serían ocultadas pero accesibles si surgía la necesidad. Los habitantes continuarían con sus actividades diarias, cultivando, enseñando, curando, creando. Presentarían la verdad de Tseji sin apología ni temor. Marta se unió a ellos, llevando una taza de té de hierbas que ofrecía un aroma reconfortante en la fresca mañana. He estado pensando, dijo, que quizás deberíamos preparar documentación.
¿Documentación?, preguntó Clara. Registros escritos de vuestra comunidad. Historias de cómo llegó cada familia, testimonios sobre la vida aquí. Si el ejército viene con acusaciones, responderemos con evidencia escrita. Nakoje consideró la idea. Nuestro pueblo confía en la palabra hablada más que en la escrita, pero comprendo la sabiduría en tu sugerencia. Los blancos respetan el papel con tinta. Así comenzó un proyecto urgente. Marta, con su experiencia como maestra, organizó grupos para documentar la historia de Tselli. Clara tradujo testimonios de aquellos que no hablaban inglés. Los niños mayores, antes de ser enviados a las cuevas, dibujaron escenas de su vida cotidiana. Clases bajo los árboles, juegos compartidos entre niños de diferentes orígenes, comidas comunales donde todos contribuían. Mientras tanto, en el cañón del Águila Rota, el sheriff Wilson estudiaba huellas casi invisibles en el suelo polvoriento. A sus 50 años, con el cabello entrecano bajo un sombrero gastado, mantenía la agudeza visual que lo había hecho famoso como rastreador antes de convertirse en representante de la ley. «Alguien pasó por aquí recientemente», murmuró, más para sí mismo que para el teniente Jenkins, el joven oficial que comandaba el destacamento militar. 2 caballos, uno cargando peso extra. Jenkins, con apenas 25 años y ansioso por impresionar a sus superiores, observaba con escepticismo. ¿Estás seguro, sheriff? Yo no veo nada. Wilson reprimió un comentario mordaz. Los soldados jóvenes, con sus uniformes impecables y su arrogancia de academia militar, rara vez entendían la paciente lectura de la tierra que cualquier fronterizo aprendía por necesidad. Tan seguro como que el sol sale por el este, respondió secamente. Se incorporó, sintiendo el familiar dolor en la rodilla derecha, herencia de una antigua herida de bala. Están cambiando de dirección. No van al sur como pensábamos. ¿Entonces los apaches hostiles están hacia el norte?, preguntó Jenkins, ajustando su revólver reglamentario en la cartuchera. Wilson observó al joven oficial con irritación apenas disimulada. Nunca dije que fueran apaches hostiles, teniente. Dije que una enfermera fugitiva ayudó a escapar a un prisionero apache, y que tengo motivos para creer que se refugian en una comunidad ilegal en estas montañas. Jenkins asintió con impaciencia. Y que retienen a colonos blancos contra su voluntad, obligándolos a vivir como salvajes. Eso es lo que sugieren los rumores, matizó Wilson, repentinamente incómodo con la forma en que sus medias verdades habían sido amplificadas para conseguir apoyo militar. Nunca había tenido evidencia real de cautivos. Solo especulaciones basadas en relatos de comerciantes que mencionaban haber visto mujeres y niños blancos viviendo entre nativos. Deberíamos continuar hacia el norte entonces, decidió Jenkins, haciendo señas a su sargento para reagrupar a los hombres. Wilson observó los preparativos con sentimientos encontrados. Su obsesión por encontrar a Clara Thornton había comenzado como una cuestión de orgullo herido y deber profesional, pero durante meses de búsqueda infructuosa, había evolucionado hacia algo más complejo. Las historias fragmentadas que había recopilado sobre una comunidad oculta donde blancos y nativos vivían juntos, habían despertado su curiosidad. Parte de él quería confirmar que tal lugar era una fantasía imposible, que los mundos separados por sangre y historia debían permanecer apartados. Pero otra parte, una que apenas reconocía ante sí mismo, anhelaba descubrir que estaba equivocado. En Tselli, los preparativos continuaban a ritmo acelerado. Nakoje había dispuesto vigilantes en puntos estratégicos alrededor del valle, con instrucciones de alertar sin enfrentar si avistaban a Wilson y sus hombres. Clara había preparado su clínica para posibles emergencias, rezando por no necesitarla. Junto a Águila Vieja, seleccionó hierbas con propiedades sedantes y antiinflamatorias, creando compresas y tinturas que podrían tratar heridas sin recurrir a su menguante suministro de medicamentos occidentales. El miedo es el veneno más peligroso, comentó el anciano mientras machacaba corteza de sauce en un mortero de piedra. Corrompe el juicio y envenena el corazón antes que cualquier herida física. Clara asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. ¿Cómo combates el miedo cuando se instala en tu espíritu? Águila Vieja continuó su metódico trabajo antes de responder. Reconociéndolo como un visitante, no como parte de ti. El miedo llama a tu puerta para advertirte de peligro, pero no debes invitarlo a quedarse para cenar. La metáfora arrancó una sonrisa a Clara,
quien continuó preparando vendajes mientras reflexionaba sobre los miedos que habitaban su propio corazón. No temía por sí misma, había enfrentado la muerte demasiadas veces durante la guerra para temerla, sino por lo que Tseji representaba. Un experimento frágil y hermoso de humanidad compartida, amenazado por la incomprensión y el prejuicio. Al mediodía, mientras la comunidad compartía una comida sencilla pero nutritiva, uno de los vigías regresó con noticias inquietantes. Han cambiado de rumbo, informó Nakoje, su respiración agitada por la carrera. El sheriff encontró nuestras huellas en el cañón del Águila Rota. Vienen hacia el norte ahora. Un silencio tenso descendió sobre la asamblea. Nakoje mantuvo la calma, su voz firme cuando respondió. ¿Cuánto tiempo? Si mantienen su ritmo actual, llegarán al paso estrecho antes del anochecer, estimó el vigía. Marta, sentada junto a Clara, palideció visiblemente. ¿Tan pronto? ¿Qué hay de los mensajeros? ¿Han tenido tiempo suficiente para alcanzar a nuestros aliados? El más cercano es el reverendo Mackenzie. A día y medio de viaje, respondió Nakoje. No llegará a tiempo. Un murmullo de inquietud recorrió la asamblea. El plan dependía en parte de la presencia de testigos respetados que pudieran dar fe de la naturaleza pacífica de Tseji. Fue entonces cuando Tommy Jenkins, el niño con la pierna recién sanada, se adelantó con la valentía imprudente de la juventud. Mi papá era soldado, declaró. Murió en Gettysburg, pero antes me contó que los soldados buenos protegen a la gente inocente. Si les mostramos que somos inocentes, ¿no tendrán que protegernos? La lógica infantil, simple pero poderosa, provocó sonrisas cansadas entre los adultos. Nakoje se arrodilló frente al niño, colocando una mano sobre su hombro. Tu padre era un hombre sabio, Tommy, dijo. Y tienes razón. Los verdaderos guerreros protegen a los inocentes, no los dañan. Nuestra tarea será mostrarles que somos gente de paz. Las palabras de Tommy cristalizaron algo en la mente de Clara. Se volvió hacia Martha, una idea formándose rápidamente. El teniente Jenkins, dijo con urgencia. El oficial que mencionaste que lidera a los soldados. ¿Cuál es su nombre completo? Martha frunció el ceño, intentando recordar. William, creo. O Walter. Algo con W. ¿Warren? Preguntó Clara, su corazón acelerándose. ¿Podría ser Warren Jenkins? Sí, eso es, confirmó Martha. ¿Lo conoces? Clara miró a Tommy, que escuchaba la conversación con creciente interés. Tommy, tu madre nunca mencionó el nombre completo de tu padre, ¿verdad? Sarah Jenkins, que se había acercado para llevar a su hijo a un lugar seguro, respondió por él. Warren. El capitán Warren Jenkins, del 12º de Infantería de Pensilvania. El silencio que siguió fue eléctrico. Nakoje fue el primero en comprender las implicaciones. El teniente Jenkins es familia de Tommy. Podría ser su tío, sugirió Clara, o primo. Warren no es un nombre inusual, pero la coincidencia. Sarah parecía aturdida. Warren tenía un hermano menor. Walter. Nunca lo conocí, pero Warren hablaba de él. Quería que siguiera sus pasos en el ejército. La esperanza, frágil pero luminosa, surgió en medio de la incertidumbre. Si el teniente Jenkins era efectivamente tío de Tommy, su presencia en el valle podría cambiar completamente la dinámica del encuentro inminente. Debemos prepararnos para recibirlos, decidió Nakoje, no como enemigos, sino como emisarios de un mundo que aún no comprende el nuestro. Las siguientes horas transcurrieron en actividad frenética pero ordenada. El plan original se adaptó a las nuevas circunstancias. En lugar de ocultarse, la comunidad se prepararía para dar la bienvenida. Se limpió la plaza central, se preparó comida abundante, y cada familia contribuyó con mantas y pieles para crear un espacio de reunión digno. Clara y Martha trabajaron con Sarah y Tommy, preparándolos para el posible encuentro con Walter Jenkins. El niño, emocionado ante la perspectiva de conocer al hermano de su padre, quería mostrarle inmediatamente todo el valle. Recuerda, le aconsejó Clara. El teniente Jenkins vendrá con ideas equivocadas sobre Tseji. Debemos darle tiempo para ver la verdad por sí mismo. Sarah, más cautelosa, expresó sus temores a Clara en privado. ¿Y si no nos cree?
Si piensa que estamos aquí contra nuestra voluntad, le mostraremos la verdad, respondió Clara con una convicción que no sentía completamente. Y si es la mitad del hombre que era su hermano, sabrá reconocerla. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de tonalidades cobrizas que hacían eco de las rocas circundantes, Nakoje reunió a la comunidad para las instrucciones finales. Cuando lleguen nuestros visitantes, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, nos encontrarán viviendo como siempre lo hemos hecho, en paz, con dignidad y respeto mutuo. No mostraremos miedo, porque el miedo alimenta la sospecha. No mostraremos ira, porque la ira confirmaría sus prejuicios. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos de su gente. Mostraremos la verdad de Tseji a través de nuestras acciones, y recordaremos que incluso aquellos que vienen con desconfianza, tienen la capacidad de ver con ojos nuevos cuando se les presenta una realidad que desafía sus creencias. El consejo se disolvió con un sentimiento de resolución colectiva. Cada persona conocía su papel en el drama que estaba por desarrollarse. Los ancianos ocuparían lugares de honor en la plaza central. Los niños que no habían sido evacuados permanecerían con sus familias. Testimonio viviente de la naturaleza pacífica de la comunidad. Los pocos guerreros se vestirían con ropas cotidianas, sin pintura de guerra ni armas visibles. Clara regresó a su clínica para un último inventario de suministros. Mientras organizaba vendas y medicamentos, no pudo evitar reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta este momento. La joven enfermera que había dejado Águila Solitaria 6 meses atrás, llevada por un impulso de justicia y compasión, apenas reconocería a la mujer en la que se había convertido. «Tienes la mirada de quien contempla su propio espíritu», dijo Nakoje desde la puerta. Clara sonrió, maravillada como siempre por la capacidad de su compañero para leer sus pensamientos. Pensaba en cómo el camino menos transitado puede conducir exactamente a donde necesitábamos ir, aunque no lo supiéramos en el momento. Nakoje entró, tomando sus manos entre las suyas. Mi pueblo tiene un dicho. El águila no pregunta por qué el viento sopla en cierta dirección. Simplemente ajusta sus alas y encuentra elevación en la tormenta. Una hermosa filosofía, comentó Clara. Aunque a veces desearía tener la sabiduría del águila para ver el paisaje completo desde las alturas. La sabiduría no está en ver todo el camino, respondió él, sino en dar el siguiente paso con valor. Su conversación fue interrumpida por el sonido de un silbato lejano, la señal acordada. Los visitantes habían sido avistados en el sendero que conducía al valle. Ha llegado el momento, dijo Nakoje, su voz firme pero con un matiz de ternura. Pase lo que pase, Clara Thornton, has traído luz a Tseji y a mi corazón. Eso nadie podrá quitárnoslo. Clara apretó sus manos, absorbiendo su fuerza. Juntos enfrentaremos lo que venga. Se unieron a la asamblea en la plaza central, donde la comunidad se había dispuesto según lo planeado. Marta y Sara se colocaron con Tommy entre ellas, visibles pero no prominentes. Clara ocupó su lugar junto a los sanadores, mientras Nakoje se situaba con los ancianos del consejo. El silencio descendió sobre el valle, interrumpido solo por el canto ocasional de un pájaro, y el murmullo del arroyo que alimentaba la vida en Tseji. La espera se extendió, minutos que parecían horas, hasta que finalmente se escucharon cascos de caballos y voces masculinas aproximándose. El primero en aparecer en la entrada del valle fue el sheriff Wilson, su figura familiar para Clara incluso después de meses. Tras él venía un joven oficial con el uniforme azul del ejército estadounidense, que solo podía ser el teniente Jenkins. Les seguían 10 soldados y 2 hombres con aspecto de cazarrecompensas, todos visiblemente sorprendidos ante el espectáculo que se presentaba ante ellos. En lugar del campamento guerrero que esperaban, o de colonos blancos mantenidos como prisioneros, encontraron una comunidad organizada y digna que los recibía con calma deliberada. «¿Qué demonios?», murmuró Wilson deteniendo su caballo. El teniente Jenkins, igualmente desconcertado, hizo un gesto a sus hombres para que mantuvieran posiciones. Su mirada recorrió la asamblea, deteniéndose brevemente en los rostros blancos mezclados entre los nativos, sin signos evidentes de coacción o miedo. Nakoje dio un paso adelante, solo y desarmado. «Bienvenidos a Tseji», dijo en un inglés claro y articulado. «Han cabalgado lejos. Tenemos agua para sus caballos y alimento para compartir, si desean aceptar nuestra hospitalidad». Wilson entrecerró los ojos con sospecha. Nakoje, conocido como oso que camina,
Estás bajo arresto por escapar de la custodia legal. No escapé, corrigió Nakoje con calma. Fui liberado por alguien que reconoció la injusticia de mi encarcelamiento. Los ojos del sheriff buscaron entre la multitud hasta encontrar a Clara. Y ahí está ella. Clara Thornton también bajo arresto por ayudar a la fuga de un prisionero, y por drogar a un oficial de la ley. Clara avanzó para colocarse junto a Nakoje, su presencia un silencioso desafío. Sheriff Wilson, han pasado 6 meses. Si hubiera cometido los crímenes que usted sugiere, habría huido lejos, no construido una vida aquí. Una vida. Wilson escupió las palabras. Viviendo como una salvaje, deshonrando a tu raza. No veo deshonra en sanar a los enfermos, educar a los niños, y crear una comunidad donde las diferencias se celebran en lugar de temerse. Respondió Clara con dignidad. Esa es la vida que he elegido libremente. El teniente Jenkins, que había observado el intercambio con creciente confusión, intervino. Sheriff, esto no coincide con su descripción. No veo cautivos ni signos de hostilidad. Su mirada recorrió nuevamente la asamblea. De hecho parece pacífico. Es una trampa, insistió Wilson, aunque su voz carecía de convicción. Los apaches son maestros del engaño. Fue entonces cuando Martha Sullivan dio un paso adelante. Teniente Jenkins, soy Martha Sullivan, maestra de escuela en Águila Solitaria. He venido aquí por voluntad propia para verificar las condiciones en Selly, y puedo testificar que nadie es mantenido contra su voluntad. Jenkins la miró con incertidumbre. Señora Sullivan, ¿la viuda del fundador? La misma, confirmó ella con una leve inclinación de cabeza. Y no soy la única visitante voluntaria. Sarah Jenkins, tomando a Tommy de la mano, avanzó junto a Martha. El teniente Jenkins, al verla, palideció visiblemente. ¿Sarah?, murmuró, desconcertado. ¿Sarah Winters? La esposa de mi hermano. Ahora Sarah Jenkins, confirmó ella con voz temblorosa. Y este es Tommy, tu sobrino. El joven oficial desmontó rápidamente, olvidando protocolo y precaución ante la visión de la familia que creía perdida. Nos dijeron que habían muerto en el ataque a la granja Winters, dijo, su voz quebrada por la emoción. Warren escribió sobre ti y el bebé, pero después de su muerte en Gettysburg, y luego el ataque. Tommy, superando su timidez inicial, se adelantó. ¿Eres el hermano de papá, el que quería ser soldado como él? Jenkins se arrodilló para quedar a la altura del niño, estudiando su rostro con asombro. Dios mío, eres idéntico a Warren a tu edad. El reencuentro había creado un momento de confusión entre los soldados y una grieta en la narrativa que Wilson había construido. Clara observó cómo el sheriff desmontaba, su expresión oscilando entre escepticismo y desconcierto. Esto no cambia los hechos legales, insistió Wilson, aunque con menos convicción. Clara Thornton ayudó a escapar a un prisionero bajo custodia legal. Un prisionero cuyo único crimen era explorar caminos de paz entre su pueblo y el nuestro, respondió Clara. Un hombre que ha creado este refugio donde personas de todos los orígenes pueden vivir en armonía. El teniente Jenkins, todavía asimilando el descubrimiento de su familia perdida, miró a Nakoje con nueva perspectiva. Tú construiste este lugar. No solo yo, respondió Nakoje. Cada persona aquí ha contribuido. Selly es obra de muchas manos y corazones. Jenkins se volvió hacia Wilson. Sheriff, creo que debemos investigar más a fondo antes de tomar cualquier acción. No hay nada que investigar, insistió Wilson. La ley es clara. Thornton liberó a un prisionero. El apache escapó de custodia legal. Ambos deben regresar para enfrentar la justicia. ¿Qué justicia?, intervino Martha. La del Dr. Montgomery, que despidió a Clara por salvar vidas cuando sus métodos fallaron, o la de un sistema que condenaría a un hombre por buscar la paz entre pueblos enfrentados. El debate podría haber escalado, pero fue interrumpido por la voz clara de cabello blanco, que había permanecido en silencio hasta entonces. En mi larga vida, dijo el anciano, he visto demasiada sangre derramada por malentendidos. He visto hombres morir por orgullo, y niños llorar por la terquedad de sus mayores. Sus ojos, nublados por la edad pero penetrantes en su sabiduría, se fijaron en Wilson.
El verdadero poder no está en imponer la voluntad propia, sino en reconocer cuando el camino que seguimos nos aleja de nuestra mejor naturaleza. Las palabras, pronunciadas con la autoridad serena de los años, provocaron un silencio reflexivo. Incluso Wilson pareció momentáneamente desarmado por la sencilla verdad que contenían. Aprovechando el momento, Nakoje extendió una invitación. Les pedimos que permanezcan en Tseji como nuestros huéspedes. Vean con sus propios ojos lo que hemos construido aquí. Hagan las preguntas que deseen, hablen con quien quieran. Y luego decidan si lo que encuentran merece ser destruido en nombre de la ley. El teniente Jenkins, todavía sosteniendo la mano de su recién descubierto sobrino, miró a Wilson. Me parece una propuesta razonable, Sheriff. Mis hombres están cansados, y francamente, necesito tiempo para entender todo esto. Wilson luchaba visiblemente con su orgullo y sus convicciones. 6 meses de búsqueda obsesiva culminaban en un escenario que desafiaba todas sus expectativas. Finalmente, con un gesto que parecía extraído de lo más profundo de su ser, asintió brevemente. Una noche, concedió. Permaneceremos una noche, pero mantendré guardia, y mis condiciones legales no han cambiado. Clara intercambió una mirada con Nakoje. No era una victoria, pero era un principio. Una oportunidad para que la verdad de Tseji hablara por sí misma, más elocuente que cualquier argumento o defensa. Mientras el sol se ponía sobre el valle, proyectando sombras alargadas que parecían conectar a todos los presentes en un complejo tapiz de luz y oscuridad, Clara sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de quien desconoce los obstáculos, sino la esperanza templada de quien ha visto lo peor de la humanidad y aún cree en su capacidad de transformación. La noche que se aproximaba traería desafíos, conversaciones difíciles y, quizás, revelaciones inesperadas, pero también ofrecía la promesa del amanecer, una nueva luz que iluminaría no solo Tseji, sino los corazones de quienes habían llegado con intenciones de destruirlo. Las estrellas salpicaban el cielo nocturno sobre Tseji, como testigos silenciosos de la extraña reunión que se desarrollaba alrededor del fuego central. Soldados con uniformes azules compartían espacio con apaches, navajos, colonos blancos y familias mexicanas, todos unidos en un círculo que desafiaba las divisiones del mundo exterior. El teniente Walter Jenkins no había soltado la mano de su sobrino Tommy desde el momento de su reencuentro. El niño, emocionado por conocer al hermano de su padre, relataba animadamente sus aventuras en el valle, desde su pierna fracturada hasta sus lecciones con Clara y sus juegos con niños apaches. Venado Veloz me enseñó a hacer un arco, explicaba Tommy, sus ojos brillantes en la luz danzante del fuego. Y yo le enseñé a silbar con una brizna de hierba. Dice que seré un gran guerrero algún día, pero mamá dice que puedo ser médico como la señorita Clara. Jenkins escuchaba con una mezcla de asombro y perplejidad. Todo lo que creía saber sobre los salvajes, contra quienes había luchado, se tambaleaba ante la imagen de su sobrino completamente integrado en esta comunidad. ¿Y nunca has querido marcharte?, preguntó finalmente, la pregunta que rondaba su mente desde su llegada. Tommy frunció el ceño, confundido por la idea. ¿Por qué querría irme? Aquí tengo amigos, y mamá sonríe de nuevo. Bajó la voz a un susurro confidencial. Después de que papá muriera, mamá no sonreía nunca. Ahora lo hace todos los días. Sara, sentada junto a ellos, confirmó las palabras de su hijo con una inclinación de cabeza. Aquí encontramos sanación, Walter, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Al otro lado del fuego, el sheriff Wilson mantenía una vigilancia hosca, rechazando ofertas de comida y conversación. Su mirada alternaba entre Clara y Nakoje, como buscando señales de engaño en su evidente compañerismo. Clara, consciente de su escrutinio, se acercó deliberadamente al sheriff con un plato de estofado y pan recién horneado. Debe estar hambriento después de tanto viaje, dijo, ofreciéndole la comida. El hambre nunca ha sido buena consejera. Wilson la miró con desconfianza, pero finalmente aceptó el plato. No crea que esto cambia nada, señorita Thornton. La ley es la ley. La ley debe servir a la justicia, sheriff, respondió Clara, sentándose a su lado sin ser invitada. Y la justicia, a su vez, debe servir a la humanidad. De lo contrario, ¿qué propósito tiene?
Wilson masticó lentamente antes de responder. Filosofías bonitas para justificar la traición a su propia gente. No he traicionado a nadie, respondió Clara con calma. He expandido mi definición de mi gente para incluir a todos los que comparten nuestra humanidad común. El sheriff estudió su rostro a la luz del fuego. Ha cambiado, observó finalmente. La Clara Thornton que recuerdo no hablaba con tanta certeza. El desierto enseña verdades que los libros no pueden, respondió ella. Y Tseji ha sido mi mayor maestro. Mientras conversaban, Nakoje organizaba una demostración cultural para los visitantes. Jóvenes apaches interpretaban danzas tradicionales, explicando su significado como celebraciones de la naturaleza y la vida, no como preparativos para la guerra como muchos blancos suponían erróneamente. Un anciano navajo compartió historias de la creación, traducidas por un joven bilingüe para beneficio de los soldados. Varios de ellos, inicialmente tensos y vigilantes, comenzaban a relajarse ante la evidente ausencia de hostilidad. Martha Sullivan, siempre la educadora, había organizado una exposición de los trabajos de los niños, dibujos, escritura en inglés y apache, proyectos de ciencias naturales basados en la flora y fauna del valle. Explicaba a quien quisiera escuchar cómo Tseji combinaba lo mejor de ambas tradiciones educativas. Los niños nativos aprenden a leer y escribir en inglés, lo que les dará herramientas para navegar el mundo cambiante, explicaba a un sargento interesado. Mientras tanto, los niños blancos aprenden habilidades de supervivencia, respeto por la naturaleza y tradiciones orales que nuestra educación formal suele ignorar. El teniente Jenkins, gradualmente separándose de su sobrino, comenzó a explorar el valle escoltado por Cabello Blanco. El contraste entre el joven oficial y el antiguo guerrero no podría haber sido más marcado, pero compartían un paso deliberado y una observación aguda de los detalles. ¿Cuánto tiempo ha existido este lugar?, preguntó Jenkins, mientras observaba las estructuras que combinaban técnicas constructivas nativas y occidentales. 10 inviernos han pasado desde que el abuelo de Nakoje tuvo su visión, respondió Cabello Blanco. Yo estaba entre los primeros en llegar, cuando esto no era más que rocas y arbustos resecos. ¿Y nunca han sido atacados? ¿Por otras tribus o por colonos? El anciano sonrió, mostrando arrugas profundas que enmarcaban ojos sorprendentemente claros para su edad. La mejor defensa es permanecer invisible, joven guerrero. Hasta hoy, pocos sabían de nuestra existencia. Jenkins consideró la respuesta. Pero ahora que los hemos encontrado, ¿qué? Ahora dependemos de la sabiduría de hombres como usted, completó Cabello Blanco. De su capacidad para ver más allá de lo que le han enseñado a creer. La conversación fue interrumpida por sonidos de discusión. Uno de los cazarrecompensas que acompañaba a Wilson, un hombre llamado Becker con cicatrices de viruela marcando su rostro hosco, había comenzado a interrogar agresivamente a una joven apache sobre la ubicación de los otros campamentos guerreros. Nakoje intervino con calma. No hay otros campamentos, señor Becker. Tseji es único. Mentiras, escupió Becker. He rastreado bastantes de ustedes para saber que siempre tienen escondites secundarios. Lugares donde ocultan armas, prisioneros. Aquí no encontrará tales cosas, respondió Nakoje, manteniendo una voz medida a pesar de la evidente provocación. Solo familias que buscan vivir en paz. Becker avanzó amenazadoramente hacia Nakoje. ¿Paz? Los únicos apaches pacíficos son los muertos. El teniente Jenkins, que había regresado rápidamente ante los signos de conflicto, se interpuso. Eso es suficiente, Becker. Está aquí como parte de nuestra expedición. Y seguirá mis órdenes mientras lo esté. Con el debido respeto, teniente, replicó Becker sin apartar la mirada de Nakoje. Usted puede haber caído en su trampa, pero yo he visto demasiadas masacres para confiar en un apache que sonríe. Y yo he visto demasiada sangre derramada por hombres que confunden el miedo con la valentía, respondió Jenkins con autoridad creciente. Retroceda ahora, o mis hombres lo escoltarán fuera del valle. La tensión era palpable mientras Becker evaluaba sus opciones. Finalmente, con un gruñido de disgusto, se alejó hacia la oscuridad más allá del círculo de luz. Mis disculpas, dijo Jenkins a Nakoje. No debí permitir que nos acompañaran hombres con tal historial. No es necesario disculparse por las acciones de otros, respondió Nakoje. Cada uno elige su propio camino. El incidente, aunque breve,
había creado una grieta en la atmósfera de cauta fraternidad que se había estado desarrollando. Clara, que había observado todo desde su posición junto a Wilson, notó cómo algunos soldados instintivamente habían llevado sus manos a sus armas durante el altercado. Así es como comienzan las tragedias, comentó en voz baja. Un momento de miedo o ira descontrolada, y la sangre comienza a fluir. Wilson asintió lentamente, sorprendiéndola. He visto suficientes disputas fronterizas para saber que tiene razón. Hizo una pausa, como sopesando sus siguientes palabras. Lo que no entiendo es por qué Nakoje no respondió a la provocación. Cualquier otro apache que he conocido habría sacado un cuchillo ante tales insultos, porque él entiende que la paz verdadera requiere más coraje que la guerra, respondió Clara. Dejar pasar un insulto cuando algo mayor está en juego es la marca de un líder sabio, no de un cobarde. Wilson la estudió con renovado interés. ¿Realmente cree en él, no es así? No es solo una cuestión de haber sido capturada por su encanto. Clara sostuvo su mirada. Vine aquí por elección propia, Sheriff. Y me quedo por la misma razón. Nakoje no me ha capturado de ninguna manera que no implique el respeto mutuo y un propósito compartido. La noche avanzaba, y gradualmente los grupos comenzaron a dispersarse. Se asignaron tiendas a los soldados, mientras Wilson insistió en mantener guardia con sus hombres de confianza. Jenkins, tras asegurarse de que sus subordinados estaban instalados adecuadamente, aceptó la invitación de Sarah para continuar su conversación en la pequeña cabaña que compartía con Tommy. Clara y Nakoje se retiraron a su hogar en el lado este del valle, conscientes de que el día siguiente sería crucial para el futuro de Tseji. Marta los acompañó brevemente para discutir estrategias. El teniente Jenkins está conmovido por el reencuentro con su familia, observó Marta. Eso juega a nuestro favor. Pero Wilson sigue determinado a aplicar la ley según su interpretación estrecha. Y Becker es un peligro, añadió Nakoje. He conocido a hombres como él. No buscan justicia, sino venganza por agravios antiguos, reales o imaginarios. Clara se frotó las sienes, combatiendo el cansancio. Necesitamos que los mensajeros regresen con nuestros aliados. Testigos respetados podrían inclinar la balanza. Mientras tanto, sugirió Marta, debemos mostrar a los soldados todos los aspectos de Tseji. Que vean la escuela, la clínica, los cultivos. Que entiendan que esto no es un experimento pasajero, sino una comunidad viable. Acordaron un plan para el día siguiente y se despidieron. A solas finalmente, Clara se apoyó en Nakoje, permitiéndose mostrar la fatiga que había ocultado durante horas. «¿Has sido valiente hoy?», murmuró él, acariciando su cabello. «No tan valiente como tú», respondió ella, «la forma en que manejaste a Becker». «La paciencia no es valentía», corrigió Nakoje, «es sabiduría». Aprendí hace mucho tiempo que responder a la provocación solo valida la narrativa del provocador. Se sentaron en silencio por un momento, contemplando la pequeña lámpara de aceite que iluminaba su hogar compartido. Finalmente Clara expresó el temor que había estado creciendo en su interior. «¿Y si fracasamos, Nakoje? ¿Si no podemos convencerlos?» Él tomó sus manos entre las suyas, su tacto cálido y reconfortante. «Entonces Tseji vivirá de otra forma, no como un lugar, sino como una idea que se ha plantado en los corazones. Las semillas del cambio raramente florecen de inmediato». Clara asintió, encontrando consuelo en su inquebrantable perspectiva. Una vez más, Nakoje demostraba la visión que lo hacía un líder excepcional, la capacidad de ver más allá de las victorias y derrotas inmediatas hacia un horizonte más amplio. Esa noche, mientras Tseji dormía bajo el manto estrellado, cada persona procesaba los eventos del día a su manera. El teniente Jenkins escuchaba las historias de Sarah sobre su vida en el valle, cada palabra erosionando sus preconcepciones sobre la relación entre nativos y blancos. Wilson vigilaba desde la entrada del valle, dividido entre su deber como representante de la ley y las dudas que Clara y los habitantes de Tseji habían sembrado en su mente rígida. Y en las sombras, más allá del alcance de las hogueras moribundas, Becker susurraba con su compañero cazarrecompensas, planes oscuros formándose en mentes alimentadas por el odio y la codicia. El amanecer llegó con la promesa de un nuevo comienzo. Clara despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de la pequeña ventana.
Nakoje ya se había levantado como era su costumbre para saludar al día con las oraciones tradicionales de su pueblo. Cuando salió para unirse a él, Clara encontró el valle ya en movimiento. Las mujeres preparaban el desayuno comunal, los niños alimentaban a los animales, y los ancianos se reunían para discutir los eventos del día. Los soldados emergían de sus tiendas, algunos con expresiones de sorpresa ante la rutina ordenada y pacífica que presenciaban. «Buenos días», saludó Jenkins acercándose a Clara. «Su comunidad madruga. El sol es nuestro reloj más confiable», respondió ella con una sonrisa. «¿Durmió bien, teniente?» «Sorprendentemente, sí». Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. «He estado conversando con Sara y Tommy hasta tarde. Me han contado cosas notables sobre este lugar». Clara asintió, reconociendo la apertura que le ofrecía. Tseji es notable precisamente porque no debería ser extraordinario. Personas de diferentes orígenes viviendo juntas en paz y respeto mutuo debería ser lo normal, no la excepción. Jenkins pareció considerar sus palabras. En la Academia Militar nos enseñan que los apaches son enemigos naturales del progreso, incapaces de adaptarse a la civilización. Y a los niños apache les enseñan que los blancos son invasores codiciosos que solo entienden el lenguaje de la violencia, respondió Clara. Ambas visiones son simplificaciones que sirven a quienes se benefician del conflicto. Caminaron juntos hacia el centro del valle, donde se estaba sirviendo el desayuno. Nakoje los recibió con un gesto de bienvenida, invitándolos a unirse al círculo. Clara notó la ausencia de Wilson y los cazarrecompensas. El sheriff salió al amanecer, explicó Jenkins notando su mirada. Dijo que quería verificar el perímetro. Becker y Wade lo acompañaron. Un escalofrío de aprensión recorrió la espalda de Clara. Wilson explorando solo con los cazarrecompensas no auguraba nada bueno. Nakoje compartió su preocupación, pero mantuvo la compostura. Después del desayuno, me gustaría mostrarle nuestra escuela y nuestros campos, teniente, para que comprenda mejor cómo funciona Tseji. Jenkins aceptó la invitación, y pronto se encontraron recorriendo el valle. La escuela, una estructura simple pero ingeniosa, que combinaba técnicas constructivas apaches y occidentales, albergaba niños de todas las edades y orígenes. Una joven mestiza y venado veloz compartían las responsabilidades de enseñanza, alternando entre lecciones en inglés y apache. Les enseñamos ambos mundos, explicó Clara mientras observaban una clase en progreso, para que puedan navegar entre ellos sin perder su identidad. Continuaron hacia los campos de cultivo, donde técnicas agrícolas tradicionales se combinaban con innovaciones traídas por los colonos. Un sistema de irrigación particularmente ingenioso captó la atención de Jenkins. Nunca había visto algo así, comentó, estudiando cómo el agua del arroyo era desviada a través de canales de piedra que maximizaban cada gota en el árido entorno. Diseño navajo, mejorado con cálculos de un antiguo ingeniero de Filadelfia, explicó Nakoje. Aquí valoramos el conocimiento por su utilidad, no por su origen. La mañana transcurría con creciente optimismo. Varios soldados se habían unido a la visita, mostrando genuino interés en la comunidad. Algunos incluso habían comenzado a interactuar con los habitantes, intercambiando historias y experiencias. El tour culminó en la clínica de Clara, donde ella explicó cómo combinaba medicina occidental con remedios tradicionales nativos, logrando resultados que a menudo sorprendían a los escépticos de ambas tradiciones. Esta tintura, explicó mostrando un frasco de líquido ambarino, combina corteza de sauce, que ustedes conocen como fuente de aspirina, con hierbas que los curanderos apache han usado durante siglos para infecciones. Funciona mejor que cualquiera de los dos por separado. Jenkins observaba con creciente respeto. Parece que han logrado una verdadera integración aquí, no solo coexistencia, sino colaboración. Ese es el corazón de Tseji, confirmó Nakoje. No buscamos simplemente tolerar nuestras diferencias, sino aprender unos de otros, crecer juntos. El momento de conexión fue interrumpido por un grito de alarma desde la entrada del valle. Uno de los vigías corría hacia ellos, su expresión contorsionada por la urgencia. ¡Jinetes!, exclamó al llegar. Muchos jinetes aproximándose desde el este. Jenkins y Nakoje intercambiaron miradas de preocupación. ¿Mis hombres?, preguntó el teniente. No, respondió el vigía, recuperando el aliento.
Uniformes diferentes. Y nativos también. Un grupo grande, al menos 20. Clara sintió una oleada de esperanza. ¿Los mensajeros? ¿Habrán regresado con ayuda? Nakoje ya se dirigía hacia la entrada del valle, seguido por Jenkins, Clara y varios soldados. Al llegar a un punto elevado, desde donde podían observar el sendero oriental, confirmaron las noticias. Un grupo numeroso y diverso se aproximaba. A la cabeza cabalgaba una figura que Clara reconoció de inmediato, el reverendo Mackenzie, con su inconfundible sombrero negro y barba blanca. Junto a él, para su asombro, viajaba el coronel Henderson, un oficial retirado conocido por sus críticas a la política india del gobierno. Y más sorprendente aún, distinguió a James Russell, el reportero del Denver Chronicle, cuya pluma había defendido consistentemente un trato más justo para los pueblos nativos. «Los mensajeros lo lograron», exclamó Clara, volviéndose hacia Nakoje con una sonrisa radiante. «Han traído exactamente a las personas que necesitábamos». La comitiva incluía también a 3 jefes navajos, reconocibles por sus características mantas y adornos, y a varios colonos respetados de asentamientos cercanos. Era exactamente el tipo de grupo que podría dar credibilidad a Tseji ante las autoridades. «Parece que tendremos más invitados para la cena», comentó Nakoje con una leve sonrisa que no ocultaba completamente su alivio. Jenkins observaba el grupo con expresión pensativa. «El coronel Henderson fue profesor en West Point cuando yo estudiaba allí. Un hombre de principios inquebrantables. La llegada de los nuevos visitantes transformó la atmósfera en el valle. El reverendo Mackenzie, con su presencia imponente y voz resonante, saludó a la comunidad con bendiciones en 3 idiomas. El coronel Henderson estrechó la mano de Jenkins con aprobación paternal, mientras Russell, el periodista, ya estaba garabateando notas sobre lo que observaba. Cuando recibimos el mensaje de Nakoje, supe que debíamos venir de inmediato, explicó Mackenzie a Clara, mientras compartían agua fresca. La idea de un asentamiento como Tseji ha sido un sueño para muchos de nosotros, que creemos en la reconciliación. Su llegada no podría ser más oportuna, respondió Clara. El sheriff Wilson está determinado a aplicar una interpretación estrecha de la ley que podría destruir todo lo que hemos construido. Henderson, que se había unido a la conversación, frunció su poblado ceño blanco. Wilson siempre ha sido demasiado rígido para su propio bien. Un buen hombre en el fondo, pero incapaz de ver más allá de las normas escritas. ¿Dónde está ahora?, preguntó Russell, su aguda mirada de reportero captando la tensión subyacente. Ese es precisamente nuestro temor, admitió Clara. Salió esta mañana para verificar el perímetro, con 2 cazarrecompensas conocidos por su hostilidad hacia los nativos. La preocupación se profundizó cuando, horas después, Wilson y sus acompañantes aún no habían regresado. Jenkins organizó un pequeño grupo de búsqueda, incluyendo a 2 de sus hombres más confiables, y a Halcón Sereno, el rastreador apache que había acompañado a Marta al valle. Mientras el grupo de búsqueda partía, el reverendo Mackenzie propuso un consejo ampliado que incluyera a todos los líderes presentes, Nakoje y los ancianos de Tseji, Jenkins como representante militar, los jefes navajos, Henderson, y él mismo como figuras de autoridad moral, y Russell como testigo independiente. Debemos discutir el futuro de este lugar, declaró Mackenzie. No solo cómo responder a la crisis inmediata, sino cómo preservar lo que habéis construido aquí para las generaciones futuras. La reunión se desarrolló bajo el gran enebro, con cada participante expresando sus perspectivas. Los jefes navajos, inicialmente escépticos, se mostraban cada vez más impresionados por la organización y armonía de Tseji. Nuestros pueblos han sido enemigos durante generaciones, admitió Cabeza de Águila, el más anciano de los jefes. Pero aquí veo niños navajo jugando con niños apaches sin recordar antiguos odios. Hay sabiduría en este olvido. Henderson, aportando su experiencia militar y política, sugirió formalizar el estatus de Tseji. Lo que necesitáis es reconocimiento oficial, no como reserva que implicaría restricciones gubernamentales, sino como asentamiento experimental bajo protección especial. ¿Es eso posible?, preguntó Clara, escéptica ante la burocracia que conocía demasiado bien.
Con los testimonios adecuados y apoyo de figuras influyentes, sí, respondió Henderson. Tengo amigos en Washington que han abogado por nuevos enfoques en la política india. Tse-yi podría ser el ejemplo que necesitan para demostrar que la coexistencia pacífica no es una fantasía de idealistas. Russell, que había estado tomando notas furiosamente, intervino. Un reportaje detallado en el Chronicle podría generar apoyo público. Las historias personales de los habitantes, especialmente familias como los Jenkins, humanizarían lo que para muchos lectores es un concepto abstracto. La discusión continuaba cuando el grupo de búsqueda regresó precipitadamente. Halcón Sereno, normalmente imperturbable, mostraba signos de agitación. Encontramos rastros de lucha cerca del Paso Norte, informó Anacoge. Sangre en las rocas, y esto. Extendió la mano, mostrando un trozo de tela azul que parecía haber sido arrancado de un uniforme. Jenkins examinó el fragmento con expresión sombría. Es del uniforme de Wilson. ¿Y los cazarrecompensas?, preguntó Nacoge. Sus huellas se alejan del lugar, respondió Halcón Sereno. Llevan a alguien con ellos. Alguien herido que deja un rastro de sangre. La noticia cayó como piedra en agua tranquila, enviando ondas de preocupación por toda la asamblea. Si Wilson había sido atacado y posiblemente secuestrado por Becker y Wade, la situación podría deteriorarse rápidamente. Deben haber planeado esto desde el principio. Razonó con acento agudo Henderson. Crear un incidente que pudieran atribuir a los apaches, justificando así una respuesta militar. No podemos permitir que lo logren, declaró Nacoge. Debemos encontrar a Wilson antes de que sea demasiado tarde. Jenkins asumió inmediata autoridad militar. Organizaré a mis hombres para una búsqueda exhaustiva. Halcón Sereno, ¿puedes guiarnos por el rastro que encontraste? El rastreador asintió. Puedo seguirlos, pero debemos partir de inmediato. El viento está cambiando, y borrará las huellas pronto. En menos de una hora, una expedición estaba lista para partir. Jenkins lideraría a sus soldados, acompañados por Nacoge, y 3 guerreros apache expertos en rastreo. Clara insistió en unirse, llevando suministros médicos para atender posibles heridos. Ten cuidado, le advirtió Marta mientras Clara montaba. Hombres como Becker son más peligrosos cuando se sienten acorralados. Lo sé, respondió Clara, pero no puedo quedarme aquí, mientras otros arriesgan sus vidas. Además, Wilson puede necesitar atención médica inmediata. Mientras la expedición partía bajo el sol de la tarde, Clara miró hacia atrás una última vez, contemplando el valle que se había convertido en su hogar. Pase lo que pase, pensó, Tse-yi ya no es solo un lugar secreto en las montañas. Se ha convertido en una idea que vivirá más allá de sus fundadores. Un testimonio de lo que es posible cuando las personas eligen la comprensión sobre el miedo, la colaboración sobre el conflicto. Con esta certeza fortaleciéndola, Clara dirigió su mirada hacia el horizonte y el desafío inmediato. Encontrar a Wilson, neutralizar la amenaza de los cazarrecompensas, y asegurar que la verdad sobre Tse-yi prevaleciera sobre las mentiras que buscaban destruirlo. El futuro del valle, y de todos quienes lo llamaban hogar, pendía ahora de una carrera contra el tiempo, y contra los prejuicios arraigados que habían dividido el oeste durante demasiado tiempo.